Amigos, bienvenidos. Jueves 27 de junio con muchísima energía y encantadísima de acompañarlos con ustedes. Soy la doctora Vanessa Artiga. La doctora Elisa está atendiendo un parto y no nos podrá acompañar este día. Estaremos en este día hablando de gastroenteritis en niños y para lo cual presentaremos esta cápsula. La gastroenteritis es una infección o inflamación de la mucosa del estómago y el intestino que puede estar causado por virus, alimentos contaminados o medicamentos. Aunque algunas enfermedades también pueden ocasionar un cuadro sintomático similar. Esta se puede producir por 3 tipos de microorganismos, virus, parásitos y bacterias, que están presentes en las heces de un infectado y que puede contaminar alimentos y bebidas, así como otros objetos, por ejemplo, cubiertos, platos y otros utensilios. Se transmiten cuando una persona entra en contacto con ellos o de una persona a otra por contacto directo. Los grupos de riesgos más vulnerables ante esta enfermedad son los niños, los ancianos y las personas que tengan un sistema inmunológico débil. Se caracteriza por dolores abdominales, vómitos, náuseas, diarrea y en ocasiones fiebre y dolor de cabeza. Cuando el cuadro es grave, el paciente debe ser ingresado, pero habitualmente no es necesario. La gastroenteritis requiere un reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales. En caso de no poder acudir a la farmacia o el centro de salud, puedes recurrir a elaborar un suero casero, utilizando agua con bicarbonato y sal para recuperar todo el líquido perdido por los vómitos y las diarreas. Esta enfermedad la puedes contraer de diferentes maneras y para lograr evitarla, ahora nuestros invitados abordarán el tema para darte los mejores consejos. Un tema muy interesante y sin duda tenemos un staff de médicos muy importantes. Nos acompaña el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Vanessa, por la invitación. Siempre un placer estar aquí en Salud TV. Y pues, como usted bien dice, este es un tema de todos los días. Doctora Lobo, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Salud TV, por esta invitación y con ganas y con gusto de estar informando a la población sobre esta enfermedad que es muy frecuente y en los niños es una de las patologías que vemos a diario. Y también tenemos al doctor Raimundo Sandoval, gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y es un gusto estar nuevamente aquí en el programa compartiendo un poco los conocimientos del área gastroenterológica sobre este tan interesante tema. Ok, la gastroenteritis aguda es un tema muy importante, ¿verdad? Que afecta no solamente a los niños, sino que generalmente puede afectar también a toda la familia, ¿no es así, doctor? Claro, definitivamente todos estamos expuestos a sufrir de esta enfermedad y sin duda no hay ningún salvadoreño que en algún momento de su vida no haya sufrido un episodio de gastroenteritis, que es de las causas más frecuentes en nuestro país de consulta. Y quiero decirte a manera de introducción, Vanessa, de que la gastroenteritis aguda junto con las infecciones de vías respiratorias superiores son las causas más frecuentes en nuestros hospitales, en nuestros consultorios, y los que generalmente son más afectados son los menores de 5 años, ¿verdad? Y también ellos son los que tienen mayor frecuencia de episodios de gastroenteritis aguda, que no solo significa diarrea, gastroenteritis, sino que también hay un componente de, puede haber intolerancia en la vía oral, es decir, que el niño o la persona afectada presenta náuseas o presenta vómitos. Entonces, vamos a lo largo del programa, pues vamos a hablar de cuando hay signos de alarma y definitivamente todos hemos sufrido algún episodio y la manera de poder nosotros evitar infectarnos y evitar enfermarnos es la prevención y la prevención está en nuestras manos, ¿verdad? Ok. Doctora, en el transcurso de esta génesis de la gastroenteritis, ¿hay alguna forma o alguna peculiaridad que nosotros podemos identificar en nuestros chicos? Si es la principal causa de consulta, ¿por qué se vuelve otra vez
a dar la gastroenteritis? Importante punto, ¿verdad? Tomar en cuenta porque vivimos en un país tropical. En los países que miran las 4 estaciones es más frecuente en verano, pero nosotros pasamos verano e invierno nada más. Es mayor proliferación de moscas. Los niños son más susceptibles, primero por su sistema inmunológico que no está aún desarrollado adecuadamente, y segundo porque ellos tocan todos con sus manos, y como bien decíamos, la adquisición de esta enfermedad es a través de las manos contaminadas, alimentos contaminados, entonces a través de la boca. Es una infección que lo que provoca es inflamación del intestino y del estómago y del intestino, que va a generar vómitos y diarrea. Algunas veces puede ser solo vómito, otras diarrea, y esto va a depender de la gravedad que hayan adquirido. Los factores más comunes que pueden provocar esta enfermedad son virus, bacterias o parásitos, y en pocas ocasiones una intolerancia a la lactosa, pero eso es como parte de otro grupo de estudio. Los más frecuentes que vemos son los virus, para los cuales ya tenemos vacuna, que es la vacuna del rotavirus, que se pone entre los 2 y los 4 meses, que es importante tener el esquema de vacunación completo para tratar de evitar estas infecciones que se llaman prevenibles precisamente por ello, ¿verdad? Pero como decía el doctor, lo más importante es un aseo adecuado de las manos, tanto del consumidor de alimentos como el que va a preparar los alimentos. Doctor Sandoval, ¿habrá alguna diferencia entre los síntomas que presenta el adulto y los niños? ¿O todos son iguales? Sí, normalmente los niños tienen más tendencia a complicarse. Gran parte del porcentaje de agua de los niños ronda sobre el 70% del volumen del niño es agua. Entonces es más frecuente en ellos la deshidratación. Entonces un cuadro de gastroenteritis en un adulto generalmente puede o no ser medicado según la intensidad del cuadro, o a veces en algunos requiere ingreso, pero la mayor parte de niños tiende a complicarse con deshidrataciones, desequilibrios hidrominerales, y por tanto en ciertos casos hay que saber dilucidar cuál paciente va a quedar ingresado. Fíjese que una causa de muerte muy frecuente en el mundo para los niños menores de 5 años es la gastroenteritis aguda. Incluso se reporta que está entre 1.5 a 2.5 de millones de muertes al año en el mundo por casos de gastroenteritis. O sea, estamos hablando que es algo bastante severo en niños de esta edad. Es considerable, sí, ¿no? Y quisiera aclarar algo muy importante en los conceptos de gastroenteritis, que aquí es lo que participa fundamentalmente nosotros los gastroenterólogos. Tenemos la parte que es en sí gastroenteritis, la inflamación de la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. Ahora, pero debe de tener obligatoriamente la presencia de diarreas, ya sea de diarreas de tipo altas o diarreas de tipo baja. Pero si no hay diarreas, no es gastroenteritis. Entonces, si hay solamente náuseas, presencia de vómitos, o sea, podemos hablar de una dispepsia, de un trastorno de gastritis. Entonces una úlcera puede dar estos síntomas, náuseas y vómitos, y no ser necesariamente una gastroenteritis. O sea que la triada que lo conforma, bien importante, es tener el vómito, tener diarrea, o náusea, vómito, náusea, tener diarreas, y en algunos casos la más frecuente es dolor abdominal. Entonces, que esa es la base de una gastroenteritis, y que el curso de evolución sea menor a 15 días. Si el paciente tiene menos de 15 días de presentar estos cuadros, estamos hablando que es un cuadro agudo. Si presenta más de 15 días y menos de un mes, estamos hablando de una gastroenteritis persistente. Y si tiene más de un mes de estar con diarrea el paciente, estamos hablando de una gastroenteritis crónica, que es bien importante clasificarlo porque cada uno tiene su etiología. Claro, aquí en el programa hoy nos incumbe la gastroenteritis aguda, menores de 15 días. Que me imagino, doctora, que ha de ser diferente en los niños, ¿o habrá alguna similitud en cuanto a esta clasificación? La clasificación es la misma para cualquier grupo de edad porque es en base al tiempo. Okay. La diferencia, como ya bien mencionaba el doctor, es que los niños, por tener más cantidad de agua en su cuerpo, son más susceptibles a la complicación más grave, que es la deshidratación, que es la causa al final de muerte en los niños que no son tratados adecuadamente y a tiempo.
Gastroenteritis, que va acompañada, decíamos, de diarrea, que es el aumento de las deposiciones o cambio en la consistencia de las deposiciones, puede ir o no acompañada de fiebre, no es sinónimo de uso de antibióticos, que se comete ese error en la población. Diarrea igual antibióticos, no precisamente. Sobre todo decíamos que la principal causante son los virus, a la cabeza el rotavirus, aunque ya haya vacunas, pero la vacuna no comprende todos los rotavirus que pueden provocar esta enfermedad, o también los adenovirus. Pueden ser parásitos, pueden ser infecciones por bacterias, a la cabeza la salmonela, que en estos días ha estado en aumento, que la podemos adquirir, como decíamos, de alimentos mal preparados, contaminados, incluso tan inofensivos como comer helados que no sabemos cómo se han preparado. Uno puede decir, están en hielo, están congelados, no hay proliferación de bacterias o virus, pero sí las hay, se ha comprobado que las hay, y entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. En cuanto a la deshidratación, que es la complicación más importante o más peligrosa en los niños, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo una mamá puede decir, este niño está deshidratado? Entonces, eso lo puede saber porque el niño está triste, llora con lágrimas o sin lágrimas, la boca está seca, la lengua, la saliva es seca, o la saliva, decimos nosotros, filante, espesa, y también puede presentar ojos hundidos, el llanto es débil y es un niño triste. Entonces, ante cualquier sospecha de deshidratación, consultar inmediatamente. Inmediatamente debemos de acudir a un centro asistencial, a su pediatra. Así que tomen en cuenta esto, porque es importantísimo, ya que escuchamos que es una de las 2 causas de muerte en los niños. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Los depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos al acumular agua. Por eso es importante evitar la acumulación de basura y tenerla tapada, ya que esta atrae a los mosquitos. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Eso proviene de comer cosas ácidas. Se enferma uno del estómago y tiene como de la gastritis. Y ahí se inflama el colon y todo eso. Dolor en la boca, el estómago, ganas de vomitar. Cuando uno come no se siente bien. Síntomas de estómago, náusea, colitis, así, etcétera, vómitos, fiebre. Bueno, a veces es dolor, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, anda pegando un asunto que da vómito, dolor de estómago, dolor de cabeza, calentura, ¿verdad? Y no come a las personas. Lavando bien las cosas de comer, lavándonos las manos, parte de higiene. A veces somos antihigiénicos. Me imagino que das tipo cólicos o algo así, ¿verdad? Algún estreñimiento, no sé, algo por el estilo. Sí, fiebre. Todo lo que es del estómago generalmente da fiebre. Sí, dolor de cabeza, vómito puede ser. Si es por una infección, pues lógicamente así va a pasar. Pues dolor, fiebre, náuseas y también me imagino que para ir al baño, ¿verdad? Escalofríos. Muchísimas gracias a usted que participa en nuestro sondeo. Y en realidad la gastroenteritis es algo tan frecuente que yo creo que ningún salvadoreño, como bien decíamos, no hemos tenido un proceso de estos. Y las personas que nos contestaron en nuestro sondeo decían algo infeccioso. Doctor, ¿por qué la idea de eso, de algo infeccioso? Generalmente es de las causas más frecuentes, ¿verdad? Y a veces la gente siempre también igual asocia de que tengo diarrea, tengo vómito, me debo automedicar con antibióticos y con aquellos famosos medicamentos que nos obstruyen, ¿verdad? Y eso no es
lo mejor. Es tan frecuente esto que quiero decirles de que la semana pasada, según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, ha habido más de 192.000 casos de diarreas en el país, de los cuales los grupos más afectados son los menores de 5 años. En ese momento, de la semana 24, la semana pasada, estuvimos en nivel de alerta, y afortunadamente hoy ya se tienen los datos de la semana 25 y ya volvimos a los niveles de seguridad. En este sentido, es importante que la población tomemos en cuenta las recomendaciones y recordemos que las gastroenteritis agudas están muy asociadas a las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestro país, en las que vivimos. Entonces, todavía no se ha establecido bien el invierno, y cuando venga el invierno es mucho más frecuente que alguien pueda llegar a desarrollar los síntomas de gastroenteritis aguda. Cuando escuchaba a la gente en el sondeo, cabalmente, como decía el doctor, muchos equivocan el diagnóstico de gastritis con gastroenteritis, y vimos que uno de las personas entrevistadas pues estaba hablando de gastritis. Sí, dolor en la boca del estómago, etcétera, ¿no? Pero eso es bien importante que lo sepamos. Otra cosa que es sumamente importante es cuándo acudir a un centro hospitalario, a una unidad de salud. En los niños ya hablaba la doctora de los signos de deshidratación. En el adulto, básicamente yo pudiera resumirlo en un síntoma de alarma que yo debo de asistir a pasar consulta, es cuando no tolero la vía oral, cuando todo lo que tomo, incluyendo el agua, lo vomito. Obviamente ya una evaluación, después de la evaluación médica, el médico me puede encontrar con las mucosas secas, me puede encontrar con los ojos hundidos, me puede encontrar con la piel que cuando uno le hace como un pellizcón, normalmente la piel vuelve a su nivel normal, pero en las personas se retrasa más eso, queda como dobladita la piel. Todas esas son cosas que nos orientan a que pueda haber un grado de deshidratación, alteraciones en los signos vitales. Igual que en los niños pequeños, los que son susceptibles a deshidratarse son los adultos mayores. Y ojo con nuestros padres o abuelos mayores de 60 años, que también hay que estar pendientes del estado de hidratación de ellos, porque con mayor facilidad pueden llegar a complicarse, ¿no? Y desafortunadamente la gastroenteritis aguda causa mucha mortalidad, ya lo decía el doctor Raimundo, y no debería ser eso. ¿Por qué? Porque estamos en pleno siglo XXI y el tratamiento es hidratación. Ya lo decía un maestro de nosotros, pediatra, que en paz descanse, el doctor Mauricio Solnerio, que la diarrea es agua, reposición de líquidos, está reponiendo los líquidos que perdemos, y no es posible que todavía gente siga muriendo por una deshidratación, ¿no? Doctor Sandoval, ¿por qué no es conveniente utilizar los medicamentos que tapan? Lo famoso que decía la abuelita, tener esto para que ya te tapes. ¿Es peligroso utilizar esto? Muy peligroso. Los medicamentos, estos que tapan tradicionalmente la loperamida, ¿verdad? Uno de los más utilizados, es extremadamente peligroso, porque si es una causa infecciosa, estas infecciones tienden a complicarse más. Por ejemplo, puede generar un fenómeno que se llama el megacolon tóxico. El megacolon tóxico es un colon dilatado con signos extremos de shock del paciente, con sepsis severa, producto de tomar una loperamida en un cuadro infeccioso. La loperamida verdaderamente está indicado para diarreas del síndrome del colon irritable y por cuestiones nerviosas de estrés, pero nunca para causas infecciosas. Por eso es mejor consultar al médico. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial. Pero antes vamos a ver una nota muy importante del licenciado Gino García, que nos dará unas recomendaciones para la dieta en el proceso de gastroenteritis aguda. Hola amigos de Salud TV, les saluda Gino García, nutricionista dietista. Hoy hablaremos sobre la alimentación adecuada en la gastroenteritis aguda. La alimentación en un paciente que tiene gastroenteritis aguda tiene 3 objetivos. El primero, evitar la deshidratación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que dar por lo menos en las primeras 24 horas
una hidratación adecuada. Agua, de 3 a 2 litros. Posteriormente, hay que combinarlo con bebidas rehidratantes. Y segundo, un suero. Si usted no tiene un poder adquisitivo para poder hacerlo, puede hacerlo de forma casera. Un suerito normal puede ser en 1 litro de agua, agrega 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de bicarbonato. Usted puede variar y agregar el jugo de un limón. Recordar que todas estas bebidas tienen que ser poco a poco, alrededor de 4 onzas durante todo el día. Posteriormente, el segundo objetivo es evitar cualquier tipo de malestar a nivel del intestino. Por lo tanto, usted tiene que brindarle alimentos libres de fibra en una dieta astringente, como es la que estamos tratando. Por lo tanto, usted trate la manera de poder dar alimentos sancochados y evitar los fritos. Si quiere usted mayor información, visite siempre a su profesional de nutrición. Otro consejo que tenemos que tener en cuenta es el consumo de la leche. Generalmente les puede irritar. Puede ser sustituido por un yogurt, pero este siempre debe de ser natural. Ok, amigos de Salud TV, mi nombre es Gino García, soy nutricionista dietista. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias por su compañía en Salud TV. En conmemoración del Mes del Padre, seguimos con nuestros reportajes especiales y en esta oportunidad vamos a presentar una historia muy conmovedora de un papá muy ejemplar que se llama Joel Jonathan Ayala, el papá de Joel, un niño con insuficiencia renal. Hola, mi nombre es Joel Jonathan Ayala, padre de Joel Jonathan Ayala. Mi hijo es un niño que le diagnosticaron IRC, que es insuficiencia renal crónica. Él viene padeciendo esta enfermedad desde nacimiento. Cuando la mamá estaba embarazada, prácticamente tenía 4 meses, cuando a él le diagnosticaron que se iba retraso de crecimiento. Se fue a hacer una ultra, luego quedó ingresada a 1 mes. Es un niño prematuro de 26 semanas. Desde que nació quedó en maternidad por un largo tiempo, 3 meses. De allí pasó para el Hospital Bloom. Fue cuando ya se le diagnosticó que tenía insuficiencia renal crónica. Desde ese tiempo yo vengo luchando con él. Para los que tenemos un paciente renal o cualquier enfermedad crónica, se sabe que no es tan fácil luchar, porque pasar ingresado meses en el hospital no es fácil, ¿va? Pero con la ayuda de Dios y los médicos que siempre están a la orden del día de estos niños, se ha podido lograr hasta donde hemos llegado, porque ya llevamos 7 años luchando con él. Los cuidados que debo tener con los niños son bastantes. Por ejemplo, uno tiene que apegarse a la dieta que el médico dice, respetarla, porque si uno no la respeta, le complica la vida al niño. Momentos difíciles hay muchos. Comenzando, porque usted sabe que cuando un nuevo ser va a venir al hogar, desde que está embarazada la mamá, aquí hay emoción, que va a venir un niño. Pero uno no sabe cuál va a ser, cómo va a venir ese niño. En este caso nosotros lo esperábamos, pero cuando nos dimos cuenta que él era un niño que venía con complicaciones,
es como no hay explicación para decir qué es lo que se siente. Fue tan difícil pasar desde que el niño nace en la incubadora, 28 días entubado. Después que estando 3 meses en el hospital de maternidad pasó al Bloom. Estando en el Bloom ya él tenía 6 meses de edad cuando él se me quedó, le dio un paro. Quedó muerto por lapso de una media hora. Luego él volvió. Para mí fue emocionante ver lo que él volvió de nuevo, pero al mismo tiempo con aquello, que siempre él con la insuficiencia renal, todo lo destruye. Emocional, sentimental, económico. Bueno, pues no hay tiempo para otra cosa más que estar solo en el hospital con el niño. Admirable el testimonio, cómo es la lucha constante, no solamente de la mamá, sino que del papá, la espera y la ilusión, y encontrarnos en una dificultad tan grande, ver también a su niño sufrir, sin duda alguna, un luchador. Enhorabuena a esos papás que día a día también luchan a la par de sus niños. Y sin duda alguna, vamos a presentar también ahora una cápsula un poco diferente, ya que la Asociación de Síndrome de Down va a elegir por medio de todas sus partes, de sus redes virtuales, a su rey y a su reina. Veamos. La Asociación Síndrome Down El Salvador está realizando un concurso llamado Mr. and Miss Web para poder elegir a su rey y su reina 2019. El principal objetivo de esta actividad es recaudar dinero para la fundación y poderlo utilizar para el bienestar de los niños. Este concurso se está llevando a cabo por medio de las redes sociales de la fundación. Ahí puedes encontrar el álbum con las fotografías de todos los bellos chicos que están participando para este reinado que se llevará a cabo este sábado 29 de junio. El ganador será el que obtenga más likes en su fotografía. Así que te invitamos a que busques las redes sociales de la fundación, que las encuentras como Síndrome Down El Salvador, y podrás ver estos hermosos rostros que están participando en este evento. Tienes hasta el día sábado 29 a las 8 de la mañana para poder votar por cada uno de ellos. Amigos, no se pueden quedar sin participar, así que póngase mucho las pilas y tiene hasta este sábado para que usted también pueda elegir a su rey o a su reina preferida. Y tenemos algunas preguntas, ¿verdad?, que nuestros amigos nos están haciendo. Muchísimas gracias a usted también, que está por medio del WhatsApp, también enviándonos sus comentarios para que nuestros especialistas las puedan solventar. Dice una pregunta para los doctores, que es bueno para eliminar la gastritis. Gracias, Roberto Montano. Ajá. ¿Qué es bueno para eliminar la gastritis? Bueno, vamos a la parte que esa es la que me corresponde, gastroenterólogo. Bueno, en esta parte de la gastritis, o sea, no es directamente por la parte del tema, ¿verdad? La gastroenteritis aguda es una causa infecciosa, pero si enfocamos a la pregunta, que es una gastritis, la enfermedad de gastritis es una enfermedad acidopéptica, que hasta el año 2006, producto del premio Nobel, eso ganó, pues estos descubridores descubrieron el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori generalmente es la causa número 1 de gastritis. La número 2 es el consumo de antiinflamatorios y medicamentos esteroideos. Entonces, ¿qué quiere decir con toda esta parte? Que primeramente hay que comer a la hora, evitar el estrés, evitar las comidas ácidas, condimentadas. Y muy importante que en muchos casos, en algunos pacientes dirán yo como a la hora y cumplo todas las medidas, pero siempre sufro de ardor en la boca del estómago. Entonces, en muchos casos se requieren de medicamentos antiácidos. De eso, pues hay un gran esquema de medicamentos que pueden regularse y indicarse según la patología del paciente. O sea, los inhibidores de bombas que tenemos y estos antihistamínicos H2 son productos, ¿verdad?, que se utilizan
para poder tratar la gastritis en combinación con el diagnóstico de la causa más frecuente en el 90% de los casos de Helicobacter pylori. Pues ese sería el enfoque que debería seguir este paciente. Qué interesante, porque sin embargo las personas cuando se están automedicando para aminorar los síntomas de la gastritis, en realidad se debe de hacer el diagnóstico si no es el Helicobacter pylori, que es el que está afectando. Sin duda alguna debe de consultar, por favor, evitemos que esté automedicándose, porque puede ser que la causa que origine este proceso de gastritis no sea no comer a las horas, sino que también hay una bacteria que esté presente en ese estomaguito, que muy probablemente, ¿verdad?, nosotros lo estemos como enmascarando, ¿no es así, doctor? Sí, esta parte de la gastritis, ¿verdad?, de la gastroenteritis, que creo que tiene que dar claro. Estamos hablando en respuesta a una pregunta, pero la gastritis en sí no tiene que ver con la gastroenteritis, y muchas veces no solo los pacientes, sino hasta médicos se confunden, ¿verdad?, en el diagnóstico, porque dejan tratamiento con antiácidos a pacientes que vienen con causas infecciosas y lo que hacen es empeorar los síntomas. Porque una gastroenteritis aguda, que yo le ponga un antiácido, lo que debilito el ácido gástrico, que normalmente es la primera barrera protectora que tengo. Entonces, por eso es muy importante saber diferenciarlo, y pues eso está en manos del médico, la impericia del médico que le esté atendiendo al paciente. ¿El Helicobacter pylori, doctora, también se puede presentar en niños, o esto no es incidente en ellos? Cómo no, también se puede presentar en niños, sobre todo los mayores de 5 años, porque es una bacteria que se puede encontrar en alimentos contaminados, y volvemos a lo mismo, al mal lavado de manos, a comer alimentos de dudosa procedencia, o quien los cocina no tiene las normas higiénicas, puede estar transmitiendo este bacteria que puede provocarlo. Qué interesante. Bueno, vamos a leer otra pregunta de nuestros amigos. Acá dice: hola, buenos días, una pregunta: cuando un niño no se engorda, ¿por qué será? Zaira, muchas gracias. Un niño que no engorda, importante llevar los controles de niño sano con su pediatra, que en el primer año de vida es mes a mes, luego de los 2 años a los 5 es cada 2 meses, y no esperar a que el niño esté enfermo. ¿Para qué me sirve esto? Para poder saber si su peso y su talla están adecuados. Nosotros llevamos curvas de crecimiento y desarrollo en la cual vamos comparándolos con la población para esa edad, y poder saber si ese niño está en un buen peso y en una buena talla, y no porque un niño sea gordo o delgado va a estar desnutrido por verlo delgado, o por estar gordito va a estar saludable. O los comparamos, ¿no? Los comparamos, sino que va a depender de la edad del niño y de las condiciones en las que vive. Entonces es importante no solo decir lo veo delgado, no, está pechito, dice, o la abuelita que lo quiere ver siempre cachetón, sino que llevarlo y que verifique su pediatra si está en el peso ideal para su edad. Ok, bueno, y tenemos otra pregunta. Dice: hola, buenas tardes, soy Ricardo, tengo una pregunta para los doctores. ¿Será un síntoma de gastritis el ardor en el estómago? Tengo 12 años. Sí, bueno, ya lo explicaba el doctor Raimundo, de que sí, definitivamente por el síntoma que él manifiesta es lo principal que se queja la persona que sufre de gastritis. En ese sentido, pues lo que le llama la atención es que tan chico ya esté con estos problemas de gastritis, si podemos decirlo. Entonces es importante que lo lleve a pasar consulta sus padres con el médico de confianza para que lo evalúen de una mejor manera, ¿no? y poder ayudarle a que desaparezcan esas molestias, que muchas veces tienen que ver con la dieta, y sobre todo a esa edad, pues muchos a veces andamos comiendo muchas frituras, o andamos comiendo cosas como las golosinas que nos pueden causar esto. Entonces es importante que vaya con el médico, que lo lleven sus padres, con el médico de cabecera. O generalmente también a esta edad, doctor, no se puede establecer como un horario, ¿verdad? Porque hay chicos que salen muy tarde, o hay chicos que se levantan, estudian por la tarde, por ejemplo, y se levantan un poco más tarde en la mañana. A veces son malos hábitos que nosotros los padres contribuimos también cuando no establecemos, digamos, las reglas del juego en nuestra casa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces tiene mucho que ver a esa edad ese tipo de trastornos.
¿Y la alimentación, doctora, en el caso de estos chicos con gastroenteritis y gastritis, habrá alguna diferencia? No hay ninguna diferencia hablando de gastroenteritis aguda, ¿verdad? Sí. Porque algunas veces se recomienda como suspender la leche, pero no debe ser de forma arbitraria. Es el médico, su pediatra o su médico de cabecera, quien tiene que definir cómo hacerlo. Recordar que como es una gastroenteritis aguda, es un proceso que no va a pasar más de una semana. Si eso pasa de una semana, ya no estamos hablando de gastroenteritis aguda y de otras causas. Entonces la alimentación puede continuar siendo la misma, exceptuando comer cosas grasosas o cosas que le caigan muy pesados, ácidos también, pero si es un lactante que toma pecho, debe continuar con su seno materno. Si toma fórmula, continuar con su fórmula, ¿verdad? Importante también que cómo prevenirla, habíamos hablado de lavado de manos, pero el tratamiento es reponer lo que pierde. ¿Y con qué? ¿Con qué medicamento o qué debemos dar? Suero oral que ya viene preparado, no bebidas para deportistas, no bebidas azucaradas, no preparaciones o tomas hechas por algún curandero, sino suero oral, porque ese contiene la cantidad de sal, de azúcar y sales minerales que vamos a reponer por la pérdida. Eso es importante. Ok, tenemos otra pregunta por WhatsApp. Dice, hola, buenas tardes, ¿qué tan grave es tener la bacteria a grado 58? No, sí, lo que está hablando es de la bacteria Helicobacter pylori. O sea, porque los parámetros que manejan en sangre, que detecta los anticuerpos por debajo de 10 es normal y por encima de 10 es positivo. Entonces, el valor es 58. Lo que es importante es que está positiva y que está presente y no sé la edad del paciente, lo conozco, pero en el caso de síntomas, si los síntomas son muy intensos y persistentes, a veces requiere una confirmación no solamente clínica, sino también por vía endoscópica, tomar en cuenta para la gastritis. Bueno, muy importante esta recomendación. Nos vamos a un corte comercial, regresamos. TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Lave pila y barriles, por lo menos una vez a la semana. Para hacerlo, utiliza lejía y no olvide mantenerlos tapados. De esta forma, evitará los criaderos del zancudo transmisor. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por acompañarnos y como todos los jueves en nuestra sección de primeros auxilios nos acompaña nuestro amigo el doctor Rodolfo Castro, que vamos a estar abordando un tema muy importante. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? Doctora, muchas gracias. Mire, muy contento de que esté con nosotros este día compartiendo. Encantadísima de estar con usted. Excelente. Doctora, este día le comento, vamos a estar hablando un poco sobre primeros auxilios, principalmente en aquellas lesiones que se dan en el tobillo. Ya en otro momento hemos estado conversando precisamente de cómo hacer un vendaje que se llama estribo, que lo hemos practicado en otras ocasiones, pero que dentro de Facebook nos han estado comentando que si podemos utilizar vendas. ¿Vendas habituales? Las vendas habituales, la que todo el mundo conoce, que en este caso serían las famosas vendas elásticas. Sí. Entonces, hoy este día vamos a estar precisamente con Amalia, que va a ser nuestra modelo, y con el doctor Oceda, que vamos a estar haciendo este tipo de vendaje. ¿En qué casos estos vendajes se realizan? Principalmente en aquellos donde hay esguinces o como lo conocemos socialmente como torcedura, ¿verdad? O los doblones. O los doblones, exactamente. Y esto va a ser más común principalmente en mujeres, por ejemplo, por el uso de tacón muchas veces. Sí. Entre más alto, pues obviamente hay mayor probabilidad de que pueda suceder esto. Y recordemos básicamente que los esguinces van a ser leves, moderados o severos, ¿verdad? Ahora, el vendaje obviamente nos sirve simple y sencillamente para salir de la emergencia de donde estamos, de algún lugar donde estemos
haciendo algún viaje y obviamente trasladarse hacia un centro hospitalario. Ok, bueno, vamos a ver la demostración de cómo vamos a hacer esto, doctor. Perfecto. Aquí tenemos al doctor Osegueda, precisamente, aquí tenemos a Amalia. Aquí ustedes van a ver que lo que vamos a hacer es un vendaje que se conoce como vendaje en 8. La característica, como su nombre lo indica, quizás lo vamos a hacer un poquito más despacio, doctor, para que él pueda hacer el enfoque de la cámara. Vean, ahí está. Ok. Y ahí básicamente se comienza a hacer un vendaje en 8, que no es el clásico vendaje que se hace circular, y de esa manera vamos tensando un poco la venda. Hay que tener mucho cuidado, doctora, con esto, sí, porque obviamente si la venda queda muy ajustada, vamos a obstruir la circulación. Como un torniquete, ¿no? Vendría siendo, digamos, pero en realidad puede suceder de que haya problemas de circulación y los primeros cambios que vamos a comenzar a ver van a ser a nivel de los dedos. Principalmente, en las mujeres es un poco más complicado, pues porque se pintan las uñas, pero podemos ver lo que son los dedos, donde básicamente comienzan a haber cambios de coloración y la persona se comienza a quejar en su momento. Aquí tenemos, y básicamente el vendaje lo que hace es asegurar el tobillo para que podamos salir en un momento determinado del lugar donde estamos. Es muy interesante. ¿Eso lo puede hacer cualquier persona, doctor? Buena pregunta, doctora. Aquí entra la clásica, aquel que esté preparado. Ok, es importante entonces instruirnos en estas cosas, ¿no? Claro, primeros auxilios, porque si alguien solo lo pone y lo soca, probablemente al final terminemos generando una necrosis, ¿verdad? Entonces mejor no tocar. O sea, lo mejor es que tener equipo de primeros auxilios, practicar esto, que nos lo enseñen, ¿verdad? Y obviamente trasladarse a un centro hospitalario inmediatamente para que sea atendido por el ortopeda o el médico que esté de emergencia. ¿Esto lo podemos hacer como de primeros auxilios? De hecho es primeros auxilios, es decir, es la primera atención que vamos a aplicar en el lugar del evento, antes de ser atendido. Y ojo, voy a hacer hincapié, ojo, no llevarlo al sobador. Exacto. ¿Verdad? Porque todo el mundo termina en el sobador y esto al final nos genera un problema que no teníamos, ¿verdad? Acuérdense de que en un esguince o una torcedura hay estiramiento o a veces ruptura de los ligamentos. Entonces cuando se soba, pues puede generar más problemas. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar, doctor, en el caso de torceduras o de esguinces? Bueno, lo primero que les menciono, pues siempre andar su equipo, ¿verdad? Por favor, active el sistema de emergencia, siempre le hemos dicho, el 132 es muy importante, y que sea evaluado por personal médico. Eso es lo malo. Muy importante, por favor, tenga mucho cuidado con las esguinces y torceduras. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestra participante por hacernos la demostración. Seguiremos a un corte comercial. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en este interesante programa. Seguimos leyendo sus preguntas de WhatsApp. Muchísimas gracias también a usted por participar. Entonces, vamos a ver, dice, buenas, quería saber por qué todo lo que como me cae mal y paso con síntomas de diarrea. Doctor Sandoval. Sí, en esto pues es bien importante poder determinar que no tenemos muchos datos, pero sí es lo siguiente. Si uno come y al momento genera cólicos y dolor, generalmente la afectación está a nivel del colon por un reflejo, que es el reflejo gastrocólico. Esto pues es un paciente que dicen, pues yo como, la comida me cae mal y me genera ir al baño. Entonces, pero estas afectaciones generalmente se acompañan con más síntomas. Pero lo que implica que las investigaciones que vaya a hacer su médico pues deben estar basadas en hacer una revisión pertinente, ya sea un examen de heces o según el tiempo de evolución del colon, ¿verdad? En ese punto ahí estaría el problema. Ok, bueno, tenemos otra pregunta por WhatsApp. La gastroenteritis, ¿hay algún tipo de medicamento para curarse permanentemente? Soy Roberto C. Bueno, doctor Solano. Ya quisiéramos, Roberto, tener un medicamento milagroso que nos protegiera y nos curara y que nunca más volviéramos a sufrir de un episodio de gastroenteritis aguda, pero no existe. Lo que existe son medidas de prevención. Hay vacunas para prevenir cierto tipo de gastroenteritis, ¿verdad? Pero algo que es sumamente importante es que apliquemos las medidas básicas de prevención,
es el correcto lavado de manos y además evitar andar comiendo cosas en la calle y muchas otras, ¿no? Pero no existe un medicamento. Ok, muchísimas gracias. Doctora, ¿y qué pasa con estos chicos que comen tierra? Con los niños que comen tierra, la principal causa es la falta de hierro. Entonces hay que hacer un chequeo general de este chico para ver si no tienen anemia. Y lo que puede pasar es que pueden adquirir parásitos y entonces a la larga desarrollar gastroenteritis. La causa va a ser parasitaria y el tratamiento es otro en cuanto al medicamento que se va a dar, pero siempre puede llevar a la causa más catastrófica de la deshidratación, que es lo que tenemos que tener en cuenta y siempre vigilarlos. Y eso, la deshidratación es lo que nos pone en riesgo la vida de los niños, ¿no? Por la pérdida de volumen. Por la pérdida de agua y que no se consumen adecuadamente los sueros orales, como decía, no sodas, no refrescos, no bebidas, no bebidas para deportistas, sino suero oral, porque tiene la cantidad adecuada de lo que tenemos que reponer por las pérdidas. Generalmente yo recuerdo que las abuelitas nos hidrataban con agüita de arroz y con juguito de frutas. ¿Esto también está vigente o ha cambiado algo? El agua de arroz sí está recomendada porque se llaman astringentes, que pueden secar las heces y provocar una disminución en ellas. Pero los jugos, o sea, los azúcares no, esos hacen que haya más diarrea y entonces complicar el cuadro. Ok, la costumbre entonces de que tengo diarrea y tomemos juguito de frutas, eso entonces es contraproducente. Suero oral, que ahora vienen saborizados, pero no traen la cantidad de azúcar necesaria que no va a complicar el cuadro. Doctor, ¿y si me duele el estómago y tomo soda, qué ocurre? Eso pasa bien frecuente, ¿no? Me duele, creo que algo me cayó pesado. Sí, la gaseosa, bueno, yo no estoy a favor realmente de las gaseosas de negra, vamos a decirlo así, de tendencia negra, porque en sí los compuestos que contiene precipitan cuadros de gastritis, pero sí tenemos algo, que las bebidas carbonatadas, en ciertos casos al tener dolor, ayudan a hacer una reacción ácido-base y expulsar los gases, y entonces ese es el alivio transitorio. Al sacar el gas el paciente, pues pasa el cólico y el dolor y pues se soluciona. Yo en esa parte pues le diría que las sustancias como bicarbonato, agua carbonatadas, en ciertos casos se utilizan por la población, ¿verdad? Como medida, pero no es algo que directamente uno como médico lo prescriba, vaya a tomarse un poco de agua carbonatada o una bebida simple, eso pues no es de indicación prácticamente del médico, ahí tenemos otras alternativas. Bueno, un tema muy interesante que ha generado bastantes preguntas. Tenemos otra pregunta por WhatsApp. Gracias, Vladimir, por participar. Dice, hola, en mi familia mi madre tuvo Helicobacter pylori, tomó su tratamiento y a las semanas todos los hijos tuvimos la bacteria y tomamos el tratamiento. La bacteria es contagiosa, puede volver a reaparecer. ¿Cómo evitar la bacteria? ¿Afecta solo a las personas con gastritis o a cualquier persona? Bueno, básicamente ahí solo tenemos poco tiempo, pero decir de que el agua que consumimos es una principal fuente de transmisión de esta bacteria Helicobacter pylori. Entonces, por ahí pudo haber andado el contagio también con los demás miembros de la familia, ¿no? Ok, doctora, recomendaciones para nuestros chicos que padecen de gastroenteritis para los papás. Mucho ojo con los menores de 3 meses, que son los más propensos a deshidratarse con mayor facilidad. Aquellos niños que tengan fiebre, vómitos, que no toleren, usted no puede reponer lo que pierde por la vía oral, es de consultar lo más pronto posible. Aquel niño que haga deposiciones más de 4 veces en una hora o que sobrepase la cantidad del pamper debe de consultar de inmediato para que valoremos si no está deshidratado. No automedicar, no querer tapar al niño, ¿verdad? No dar medicamentos para parar la diarrea, no dar antibióticos, sino consultar lo más pronto posible. Si hay fiebre, dar antipiréticos, pero lo más importante es reponer lo que pierde por medio de sueros. Ok, muchísimas gracias por haber desarrollado este tema tan bonito, la gastroenteritis, que hemos aprendido sin duda alguna muchísimo. El día de mañana la doctora Elisa estará nuevamente con nosotros y estaremos con el tema cáncer, sobrepeso y sedentarismo. Esto ha sido todo por hoy en Salud TV. Muchísimas gracias, que pase una feliz tarde.
Algunos de los consejos que debes tomar en cuenta para evitar el contagio de gastroenteritis aguda son los siguientes. En primer lugar, si realizas un viaje, debes tener en cuenta que el agua no tiene la misma calidad en todas partes, por lo que hay que extremar tanto en los desplazamientos interiores como en el extranjero. Lo mejor es tomar agua mineral embotellada y no poner hielo en la bebida, ya que puede estar contaminado. Si se bebe agua del chorro, es recomendable desinfectarla antes utilizando lejía, 1 gota por litro, o hervirla. Lávate las manos a menudo para no contagiar a otras personas. Hazlo después de ir al baño o tras cambiar pañales. Realízalo cuidadosamente con agua tibia y jabón, o en su defecto, con alguna solución a base de alcohol, durante al menos 15 segundos. Manipula y conserva bien los alimentos. Cualquier comida que se sirva cruda o que se manipule de manera inadecuada puede contaminarse con norovirus. Por eso, lava y enjuaga bien las verduras de hojas verdes como la lechuga o la espinaca, las frutas frescas y los moluscos vivos para evitar contraer gastroenteritis.